Y recibimos como todos los jueves a Alfonso Leza, un gusto que estés aquí. Bueno, Alfonso. muchas gracias. Como siempre, el gusto es mío, enorme de estar acá. Vamos a hablar un poquito de estrategias y hay alguna que tiene que ver con alguna actitud o movilización del PIT-CNT esta semana. Tanto para organizaciones políticas como gremiales de cualquier tipo, sindicatos, gremios empresariales, la definición de una estrategia, el modo de llevarla adelante, las tácticas, resultan decisivas para cosechar éxitos y para tratar de provocar errores en los adversarios. Esta semana precisamente el PIT-CNT realizó un acto en defensa, según anunció, de la democracia y contra la corrupción por una serie de hechos que todos sabemos que han ocurrido en torno al gobierno, el último de los cuales es el famoso caso Marcet, del que se informa habitualmente. Se convocó textualmente una gran movilización ciudadana en defensa de la democracia y contra la corrupción. Marcelo Abdala, presidente de la Central, le había dicho: observamos que lo que está sucediendo es muy grave, y llamó al pueblo uruguayo a movilizarse y a mantenerse atento y en lucha frente a lo que él tildó, comillas, como un modus operandi de engaño y corrupción. Acusaciones graves, por supuesto, la convocatoria a una gran movilización. Lo cierto es que la convocatoria resultó fallida. La concurrencia fue muy escasa, sobre todo teniendo en cuenta el tema y, digamos, la dimensión con la que se le había convocado. El tema de esta convocatoria había generado muchas dudas, en particular entre algunos sindicatos y el Frente Amplio, que adhirió, pero no convocó. Tema para nada menor, y precisamente, entre otras cosas, porque había dirigentes y sectores que pensaban que era muy riesgoso, que podía pasar que hubiera poca concurrencia y que eso le salía el tiro por la culata y de algún modo diera lugar a interpretaciones negativas para sus intereses. Este hecho, la ausencia de un número importante de gente, que puede quizás no parecer relevante, sin embargo nos plantea algunas preguntas importantes, cuyas respuestas también pueden ser importantes y nos pueden dar algunas pistas sobre el futuro, sobre la campaña electoral y sobre el verdadero impacto que tiene la gente, temas como este, ¿no? Estos temas de Marcet, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en primer lugar? Porque esa gran movilización no tuvo lugar, no hubo baja concurrencia. Hubo dirigentes como José López, que estuvo del PIT-CNT, el vicepresidente, que estuvo el martes aquí en Periodistas, que dijo que él en realidad no esperaba mucho más de la cantidad de gente que fue. Algunos pueden pensar, bueno, hubo problemas de organización, no los hubo, el Frente tuvo a disposición el PIT-CNT todo para organizarlo. Reitero que hubo alguna presencia del Frente Amplio, pero el Frente prefirió adherir, pero no convocar. Quizás precisamente el quid estuvo de la cuestión en lo que advertían algunos, que espontáneamente iba a haber mucha gente, que no iba a haber mucha gente que se movilizara. Y esto nos lleva a la pregunta central: ¿hasta dónde estos temas como el de Marcet, donde hay tanta información cruzada, tanta información confusa, tantas cosas difíciles de entender, donde la justicia aún no se ha pronunciado, hasta dónde realmente impactan en la gente común y corriente, en el ciudadano común y corriente, más allá de los políticos, de todos los círculos de opinión, de nosotros, los periodistas? ¿Y cuánto pueden influir, y esto es importante, en una campaña electoral como la que se avecina, justo en vísperas del año electoral? Son temas fundamentales, ¿no?, los que se discuten, temas donde está en juego la ética, donde ha provocado la crisis política con renuncias. También hay, digamos, temas institucionales, aunque de ninguna manera una crisis a ese nivel. Y son temas en los que, por supuesto, que la oposición hace muy bien en denunciar y controlar, cumpliendo con el papel de control que tiene en el Parlamento. Lo que no parece claro, entre otras cosas, y también lo hablamos el martes con José López, es por qué, por ejemplo, el PIT-CNT realizó esta convocatoria ahora, cuando en el pasado hubo unos cuantos hechos de este tipo y no hubo esa convocatoria. El propio López reconoció que eso había ocurrido, que ocurrieron hechos tan importantes como estos y no hubo una convocatoria, pero dijo que en esta ocasión habían decidido que era el momento de hacerlo. Otra pregunta que parece razonable es si este tipo de decisiones, en definitiva,
no terminan perjudicando al propio PIT-CNT y al Frente Amplio, en la medida que tienen poca convocatoria y además dan pasto a aquellos que los acusan de ese famoso PIT-FA. Pero la última pregunta ligada a todo esto es si el tránsito por estos temas, y esto es una pregunta importante, la veremos la respuesta el año que viene, en los próximos meses, si el tránsito por estos temas debe ser uno de los ejes de la campaña electoral, de un lado y del otro. Y en cierto modo comenzó de manera anticipada, digo, la campaña electoral, o en realidad son otros los temas que más que preocupan a la gente, estos otros los económicos, etc. Es cierto que estos temas forman parte de una clara estrategia legítima, opositora, para desgastar al gobierno, pero y afectar la popularidad del presidente. Pero la pregunta queda allí pendiente. ¿Son estos los temas que importan a la gente y que van a marcar la campaña? Los próximos meses probablemente sean duros, van a ser duros. Claro, hay un peaje previo del que hablamos hace poco, que son las internas, donde los candidatos tienen que diferenciarse entre ellos, los colorados, los blancos, los frentistas. En las últimas horas provino del oficialismo una señal clara sobre la dureza a la que puede alcanzar la campaña, que vino del Luis Alberto Heber, que retoma el Senado, que pidió 15 días de licencia e hizo una advertencia. Dijo que esperen porque venimos con munición gruesa. Y ahora dijo, vamos al Senado, vamos a cobrar muchas cuentas ahí, que esperen porque venimos con munición gruesa. Sí, somos guerreros, no nos duele la munición de los adversarios, pero carguen bien porque volvemos al Senado. En fin, una advertencia fuerte y hay que esperar. La oposición es la oposición, el oficialismo es el oficialismo, cada quien debe estar cumpliendo su rol, no se puede perder de vista esto en un año electoral, esperemos simplemente que las cosas no se salgan de su cauce. Muchísimas gracias, Alfonso, como siempre. Gracias. Sí, la dirigente del Frente Amplio que fue a ese acto que estabas hablando del PIT-CNT fue la intendente de Montevideo. Sí. ¿No? Con esa actitud rara del Frente que apoyó el acto, pero sus dirigentes no fueron, salvo Carolina Cose, ¿no? Adhirió, pero no convocó. Ahí está. Hubo algún otro legislador, pero sí, sí. no. Era la cara visible que pudimos ver. Tampoco implementó un paro para esa Bueno, actividad. pero no era necesario, como lo hablamos López, por la hora, ¿no? Fue después de la hora de salida de trabajo, en general. Muy bien. Salvo nosotros y algunas otras cuantos miles de personas que trabajan igual de tardecito de noche. Gracias, Alfonso. Gracias.